efectivamente no siempre al teatro vamos a entretenernos y divertirnos, también a veces vamos a conocer realidad, y esto es teatro documental, y hoy no hemos traído ficción, hemos traído verdad, una verdad dura, pero una verdad que hay que conocer. Entonces, tener ahora la oportunidad de poder comentar y hablar con Lidia Cacho, creo que es impactante también para todos, porque es la protagonista de esta historia, en realidad, la que la ha vivido, la que la ha contado. Y bueno, pues ahora tenemos la buena noticia de tenerla aquí, lo cual quiere decir que pudo sobrevivir a toda esta experiencia, que sigue luchando por los derechos humanos. Y bueno, pues os agradecemos mucho que estéis aquí, porque sabemos que a veces pues es más fácil huir de la verdad que enfrentarse a ella, pero la verdad es que solo hay una forma de poder vencer al mal, en mayúsculas, que es esta pederastia organizada desde el poder, y es el conocimiento. Desde la Concejalía de Cultura entendemos que es así, que el conocimiento y el saber es lo que nos posiciona ante la verdad y podemos hacer algo con ello, ¿no? Dar la vuelta y esconder la realidad no nos sirve de mucho. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Os invitamos a que os quedéis, creo que os habéis quedado casi todos, y esperamos un poquito a que vengan Lidia y Marina. Gracias. Ese refuerzo de esperanza y de cómo la fuerza y de la solidaridad y de la sororidad, que tú también hablas de ella en algún momento, incluso en momentos increíbles, ¿no? Pues hace que podamos luchar contra lo que parece inevitable. Sí, claro, es un poco complicado cuando se vive como en un estado de bienestar y en una democracia operativa como la que tienen ustedes. De pronto es un poco complicado o difícil entender el papel tan fundamental que tiene un buen periodismo en una sociedad cuya democracia está en riesgo constante, o una sociedad que no tiene Estado de Derecho, en donde el 98% de los crímenes y delitos no son sentenciados, aun cuando el 76% sean denunciados. Es fundamental para las familias, para las víctimas, para los sobrevivientes y para el propio Estado, en este caso el Estado mexicano y muchos otros, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania sin periodistas no sucedería. Y bueno, pues yo tengo la fortuna de tener a Marina Salas a mi lado. José Martrete, el director de teatro español, me contactó un día y me dijo que había leído Memorias de una infamia y que veía una obra, conforme leía el libro, que es una biografía que escribí luego de salir de la cárcel, porque estaba segura que me iban a matar, porque no paraban las amenazas de muerte y la persecución y los atentados, y además el intento de estos personajes de volver a meterme en la cárcel, y escribí el libro como un acto de desesperación. Entonces José lo lee años después y me dice: yo veo una obra de teatro, me hace la propuesta y le dije: es buenísima, y la adaptamos juntos y bueno, empezamos a pensar con quién soñaríamos, así con dos actrices, necesitábamos dos para combinar, porque es muy difícil, si la obra funcionaba, llevarla por todo el país con una sola actriz tan reconocida y talentosa, y es muy emocionante. Yo siento que es una obra, a pesar de lo dura que es esperanzadora, ¿no? Y es algo que siempre hemos hablado cuando trabajamos en esto. Gracias, María. Sí, por favor, qué bien que estés aquí, ¿no? Es un lujo total poder... Creo que es una fortuna poder contar esta historia y sobre todo creo que la fortuna y el privilegio que yo me llevo de todo esto es todo lo que he aprendido, ¿sabes? Todos los libros que he leído de Lidia, porque no son solo Memorias de una infamia, sino es todos los que tiene escrito, es una manera de pensar, ¿sabes? Es una actitud también frente al mundo. Y bueno, el proceso pues muy bonito. José es nuestro director, es maravilloso, tiene una sensibilidad, yo creo que es muy delicado y muy riguroso, y que trata el material de una forma pues muy bonita, y creo que eso ha sido muy importante en el proceso, para que el material no se
pues eso, no se contaba. Sí. Pero usted se me ha hablado, ¿no? Que hemos sobrevivido a esto y qué pasó con Gemma. Gracias. Bueno, ¿cómo se sobrevive? Justamente intentamos trasladar a la obra toda esta parte formativa, ¿no? De cómo fui educada con una madre feminista, en una familia, con mis padres y mis abuelos que estaban ahí todo el tiempo hablando de libertad, de democracia, de amor, de afectos, y con una familia que me educó desde los afectos, desde la valentía, desde el compromiso. Y esto tiene muchísimo que ver con cómo tú desde niña puedes crear una personalidad como a tus valores y principios, ¿no? O sea, morales y éticos, evidentemente. Y eso para mí es muy importante porque incluso sufriendo lo que sufrí, yo recuerdo que por momentos todo el tiempo pensaba, es que esto va a pasar, pero las niñas están bien, yo sabía que estaban bien. Y yo me comprometí con ellas en cuanto a entrevisté a las más pequeñas, porque Gemma fue la primera, pero realmente pudimos compilar todo el expediente judicial gracias a las entrevistas de las otras niñas y niños más pequeños, a quienes rescatamos en el refugio y que afortunadamente hoy en día están muy bien, ya son personas adultas, jóvenes, que están haciendo una vida plena. La única que se quedó en el camino fue Gemma. Volvió después de todo esto que contamos en la obra a acercarse a mí, me pidió perdón, evidentemente la perdoné, pero luego le volvieron a pagar dinero, mucho dinero, y me volvió a demandar civilmente para tratar de quitarme mi casa, que es mi única pertenencia. Y bueno, es muy complejo, ¿no? Creo que ha sido de las cosas más duras que he tenido que vivir cuando te das cuenta de eso, como que nada es escindida su personalidad de muchas de las víctimas y no pueden salir de ello. Ellas no tuvieron esa infancia o esas redes de apoyo y de solidaridad para descubrir que pueden salvarse y que pueden sanar, ¿no? Y por desgracia, pues ella está ahí, es cantante en un bar libanés de uno de estos señores, pero todas las demás y los demás están bien, afortunadamente. Entonces, esa es la historia. Sí. Buenas noches, gracias Marina, gracias Lidia por ese testimonio y por esta fortaleza, esta libertad. Me pregunto cómo cabe hablar de esperanzas si estás aquí exiliada, si llevas 2 años y medio, por recordar, exiliada, y siguen asesinando a periodistas y las libertades siguen desprotegidas, ¿no? Es decir, ¿qué esperanza existe en estos momentos? Mire, yo creo que la esperanza tiene como varios rostros, ¿no? Y uno de ellos es como el más simple, en el que generalmente todas y todos ponemos más atención, que es esta esperanza generalizada que lo ilumina todo y en la que creo en las pequeñas esperanzas, ¿no? Y en las que llevan mucho tiempo, las que son transformadoras de fondo, las que siembran raíz y esa para mí está viva, muy viva. Sí, efectivamente siguen amenazando y persiguiendo a periodistas en México, pero justamente les están amenazando y persiguiendo porque están haciendo un trabajo extraordinario para evidenciar cómo está funcionando todo el sistema. Y una buena parte de todo ese sistema corrupto de los partidos políticos vinculados directamente a la delincuencia organizada han sido fracturados por el buen periodismo, por la defensa de los derechos humanos, por las y los defensores de derechos humanos. Es decir, no todo es la impunidad absoluta como era hace 60 años, donde teníamos un solo partido en el poder. Evidentemente la corrupción en México es sistémica y es absolutamente complejo entenderla desde dentro y desde fuera. Pero mira, yo lo tengo clarísimo. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, junto con otras colegas, casi todas las primeras periodistas en México y Latinoamérica que comenzamos a hacer periodismo con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de niñez, de género, éramos mujeres solamente las que cubrimos los feminicidios en Ciudad Juárez en el 94, y esto nos ayudó a que pudiésemos educar, digamos, a la sociedad. Hubo movimientos importantísimos de abogadas y abogados que terminaron defendiendo a muchas de estas víctimas. Cuando yo empecé este trabajo, ni en Latinoamérica, no había un solo país que lo reconociera. Estados Unidos tenía ahí como unas leyes medio ambiguas al respecto.
rescataban a las víctimas pero no perseguían a los agresores, ¿no? Excepto en ciertos casos muy especiales. Tampoco teníamos una ley contra la trata de personas y el hecho que hayamos podido meter a todos estos sujetos a la cárcel, que el gobernador que me mandó torturar y que quería ser presidente de México está hoy en día en prisión y yo testifiqué en su contra, no es solamente un mérito propio. Para mí es importante no porque yo lo hice, sino porque ese señor no llegó a ser presidente cuando estaba protegiendo una red de trata de personas y muchos otros no se van a atrever a hacer lo que él hizo, aunque tengan muchísimas ganas de mandar torturar a alguien. Los policías también, torturadores, también recibieron sentencia y quedaron presos y eso tampoco había sucedido nunca en la historia. Entonces es la esperanza que viene a cuentagotas a partir del sentar presidentes para demostrar que sí se puede, incluso en un estado donde hay tanta fragilidad en la parte de justicia, cosas van sucediendo que resquebrajan este estado corrupto y van fortaleciendo a todas estas y estos funcionarios públicos que efectivamente están dando la batalla también dentro del poder. Cuando hablábamos con Marina, con José, de cómo construir todas estas escenas, y lo dice muy claro Marina, hay un momento en el que puedes darte cuenta allá adentro como hay unos servidores públicos que quieren hacer el bien, ¿no? De hecho a mí me salvaron las propias celadoras, ¿no? Y como hay otros que no, evidentemente, pero esos servidores públicos que ven que nosotros logramos hacer estos cambios se inspiran y siguen. Por eso conseguimos que un juez le diera la sentencia más larga de la historia del continente a Jansu Karkuri. Nunca, jamás en la historia un pederasta había recibido 116 años de cárcel. Y ahí está para mí la esperanza, ese poco a poquito y para el futuro. Primero, enhorabuena. Lo segundo, me gustaría saber cómo se fraguó la organización y con qué dinero. ¿La nuestra? Sí. Con el nuestro. Pues como todas las feministas, empezamos con nuestro trabajo personal, ¿no? Era una amiga psicóloga que había estudiado en el mismo colegio que yo, 2 trabajadoras sociales, una enfermera retirada, militar retirada, que ella tenía como su pensión, y cuando yo empecé a armar todo el equipo, yo trabajaba como editora de una revista, hacía un programa de televisión y trabajaba en atención a hablar con las víctimas, con las niñas y los niños, y se emocionaban tanto que se empezaron a hacer como estas redes de las que hablamos todo el tiempo en la obra, muy luminosas, ¿no? Entonces de pronto la gran mayoría de donativos en realidad eran de gente común. En momentos muy dramáticos, cuando teníamos el refugio lleno y no teníamos dinero porque cuesta muchísimo atender auténticamente a las víctimas y llevar los juicios hasta el final, mi papá fue un gran inversionista de la obra. Para eso, él decía que para eso son los empresarios que hacen dinero, parece que es una buena filosofía, y después aplicábamos a fondos internacionales, pero no eran, digamos que era el 30% de nuestros recursos. Hay los premios, de todos los 60 y tantos premios que he recibido, creo que el 90% del dinero de los premios se fue al refugio. Al Ayuntamiento de Alcorcón y a la Concejalía de Cultura por traernos estas obras de teatro, eso es lo primero. Y lo segundo, daros la enhorabuena a las dos, a ti Lidia, por lo valiente y lo extraordinaria para escribir todo esto y seguir estando aquí. De verdad que enhorabuena. Y mi pregunta sería que, aunque estás lejos de México, ¿cómo lo ves a día de hoy? Porque se sigue habiendo violencia, pero tú como periodista, desde aquí, ¿cómo sigues viendo tu país? Y a ti, Marina, de verdad darte la enhorabuena, porque qué derroche de energía. Y de verdad que me ha encantado mi admiración por ti. Y bueno, que yo pertenezco a una asociación de aquí de mujeres de Alcorcón, Clara Campoamor, que aquí estamos en la lucha. Muchísimas gracias a las dos y de verdad enhorabuena. Bueno, yo no sé, con imaginación, ¿no? Que al final lo nuestro es imaginación. Pero muchas gracias por tus palabras, qué bonito. Espero que la asociación vaya muy bien.
Sí, yo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Yo lo que quiero es comunicar la historia y pienso en que se comunique lo mejor posible siempre antes de empezar. Y pienso en Lidia, ¿sabes? Y en las niñas y en los niños y en el trabajo que hizo y espero como que, pues eso, antes de empezar siempre pienso, ay, ojalá se comunique como el corazón de todo esto, ¿sabes? Como este espíritu que ellas hacían que me parece tan importante y tan luminoso. Sí, yo creo que eso es algo que siempre hemos hablado, que a la gente le parece raro que digamos en entrevistas que esta es una obra luminosa, porque evidentemente es bastante dramática, pero en el fondo sí creo que lo es, ¿no? Primero porque detrás de ella también está la valentía de las niñas y los niños y de toda la gente que es invisible en todo esto, que logró no solo que ellas y ellos sobrevivieran, sino yo también, y que nos protegieron en todo momento, ¿no? Eso también fue muy importante. Bueno, como veo, México con mucha frustración, es muy raro, porque yo en México, haciendo mi trabajo periodístico, documentando todo el horror que documento, era muy difícil que tú me encontraras frustrada. O sea, yo tengo mucho, como habrán visto, mucho aguante para la corrupción, porque todo el tiempo estoy haciendo estrategias de cómo se aborda, cómo se explica, qué hacemos al respecto, cómo nos infiltramos aquí y allá como feministas para hacer tal cosa, cómo ayudamos a otras organizaciones a trabajar. Soy como muy estratega desde niña. Entonces, estando allá, o sea, yo sentía como que estaba ahí haciendo algo importante. Y desde aquí, por un lado, estoy feliz de estar viva, eso es obvio, no me voy a quedar allá a sacrificarme. México tiene un problema muy serio cultural ya, después de tantísimas décadas de violencia, hay toda una cultura que valora demasiado el martirologio, ¿sabes? Como los mártires, esta cosa de resistir y resistir. Yo tengo amigos periodistas, uno de ellos que fue asesinado hace 2 años, Javier Valdés, que trabajaba mucho en el tema del narco en Sinaloa, y yo me acuerdo que una vez estaba con él y él tomaba tequilas y me decía, no, yo voy a poner el pecho, las balas, y le dije, no, Javier, es que no estamos para eso, no somos soldados, no estamos en una guerra, hay una guerra oculta, pero no vale la pena dejar la vida aquí. O sea, arriesgarla sí, pero de una manera inteligente para acompañarnos todos y todos, pero el hecho de que tú te pongas ahí frente a las balas y seas un mártir más, ayuda al sistema corrupto a saber que el sistema prefiere mártires muertos que sobrevivientes, porque es bien peligroso, sabes, vivir toda tu vida como víctima y abrevar de ese ser víctima. Por eso para mí es tan importante reconocer que fui víctima efectivamente, pero que yo hace muchísimo tiempo soy sobreviviente, que habemos millones de sobrevivientes en el mundo que podemos aportar nuestro conocimiento para cambiarlo. Y bueno, desde ahí yo intento sigo trabajando con las redes de mujeres, sobre todo de refugios y demás, con México. Me frustra mucho todas las estupideces que está haciendo el nuevo presidente, las denuncio de todas las formas posibles y seguimos adelante, ¿no? Documentando, sacando información, contrastándola. Hay muchas colegas que documentan mucho trabajo, pero sobre todo las activistas y las periodistas jóvenes, y me lo mandan y yo les ayudo un poco como a sacar todo el panorama general o hacer un análisis más profundo de comparación de datos, contraste y demás. Pero me frustra, hay días en que me siento como traidora por no haberme quedado y después me acuerdo que es mejor estar viva que allá, entonces se me quita el sentido de culpa. Esa es una pregunta que se oye sin necesidad de micrófono. La verdad no. Hace muchísimos años empecé a trabajar en terapia, y más de 15 años, esto sucedió hace 17 casi, ya en diciembre cumple 17 años, pero yo tengo 25 años haciendo terapia psicológica, porque para atender a víctimas y acompañar a la gente necesitas trabajarte a ti misma todo el tiempo, tus frustraciones, tus enojos, tu rabia, porque el trabajo desde la rabia no sirve de nada, siempre te ayuda a cometer muchos errores. Y el trabajo terapéutico a mí siempre me ha servido muchísimo para entender cómo funciona mis reacciones mentales, lo que pienso, lo que mi mamá me decía cuando yo era chiquita y me peleaba con mis hermanos, nos sentaba en la mesa y nos decía, a ver, en vez de seguir discutiendo sobre lo que pasó, díganme, ¿qué piensan, qué sienten, cómo les dolió y quién lo hizo?
sentí fue, o sea, lo vi todo y dije, me tengo que ir, me subí a un avión y me salí y no podía volver a México desde entonces. Lo que puedo decir es que en ese momento sentí desesperación y angustia, pero no tenía miedo. Y ahora a la fecha no siento miedo, más bien todo el tiempo estoy como haciendo estrategias de cómo me siento y lloro mucho, eso ayuda mucho, según mi terapeuta, para no ser miedosa, expresar mucho todas tus emociones, ¿no? Como llorar y el dolor sobre todo, porque el miedo casi siempre se queda ahí atrapado en una burbuja que está llena de dolor, ¿no? De ansiedad, de angustia y de incertidumbre. Y yo las tengo muy claras, cuando tengo incertidumbre, busco qué manera, ¿no? Qué herramientas puedo obtener o manejar o pedir o acompañarme para cambiarlo. Y ya, yo creo que también hay una cosa de mi activismo contra el miedo. Y tiene que ver con una cosa, con que el miedo como un elemento inmediato, instantáneo, para salir de un momento de peligro, evidentemente todos lo necesitamos y yo obviamente me he salvado la vida un montón de veces en el instante. Pero ya después, como sostenido, es que de eso nos quieren alimentar los criminales y los políticos corruptos. Todo el tiempo nos quieren meter miedo, porque si nos meten miedo nos controlan. Y yo, como soy una rebelde con causa, entonces mi causa es que no me voy a dejar dominar por el miedo. Es lo que ellos intentaban hacer, los torturadores hacen eso, te quieren dejar muda de miedo. Por eso esa escena es tan bonita cuando está Marina en el auto y estábamos haciendo esto en los ensayos y yo estaba viendo cuando le dicen que ya va a volver, bueno, cuando me dijeron ya vas a volver con vida, porque ya era noticia, y cuando mira la cámara y habla, le digo, Marina, es que ahí, o sea, yo en ese momento, cuando me dicen, no puedes decir nada, ¿verdad que no vas a decir nada? Digo, no, claro, no voy a decir nada. Pero por dentro era la que te espera. Y ahora que cada vez que veo la hora digo, no, qué bueno que no iba a decir nada. Ahora tenemos una hora dando la vuelta por España y próximamente en México, así que ya está. Qué bueno que no voy a decir nada. Para resolver este problema de la inseguridad y de la corrupción, porque concretamente en cierta ocasión que me quedé bastante impactada, en televisión salió el fiscal general del Estado y corroboraba de que estaba en armas gobernadas por miembros de la delincuencia organizada, no solo de narcotráfico. No está haciendo nada. De hecho, acaba de militarizar a los cuerpos policíacos, lo cual es profundamente peligroso en un país como México con esos niveles de corrupción. Así que no ha hecho más que cometer errores. Es decir, tiene 3 o 4 cosas que le interesan, que es salvar el petróleo y un poco como volver a hacer las políticas populistas de los años 70 de México. Pero en términos de seguridad nacional no sabe nada. Y no le interesa meterse porque él vive en su mundo mágico en que él lo que quiere es trascender. Entonces no, por desgracia. Vicente Fox era la esperanza de México porque era el PAN, o sea, bueno, en México no hay, en España yo no puedo decir que era la derecha porque ustedes saben lo que significa la derecha. Pues un conservador cristiano corrupto, ahí como que medio de derechas, pero no nada. Él era el presidente y yo descubrí que Kamel Nassif, el de las grabaciones, que es un multimillonario, había invertido recursos en su campaña presidencial, por eso no quiso que lo detuvieran, quiso negociar conmigo la gente del presidente y no me dejé. Y después el presidente siguiente, Calderón, también hizo un poco lo mismo, así que sí, es un poco complejo, porque lo que yo he hecho es desentrañar cómo funcionan todas las redes, de cómo estos delincuentes multimillonarios lo que hacen es, igual que aquí, igual que en todos lados, van metiendo dinero sucio en las campañas y unos políticos se enteran, pero otros no, y de repente cuando voltean dicen, ups, no puedo hacer nada, ni puedo denunciar a este, porque resulta que este dinero que bailó por 5 bancos y llegó a la campaña, pues es dinero negro, ¿no? Entonces... Y por último, ¿a usted le llegaron a pedir perdón por haber pasado tan malos momentos?
Sí, está por ahí en YouTube todo el numerito que tuvieron que armar. Yo gané este caso, además lo llevé a las Cortes Internacionales y el gobierno mexicano, con AMLO entrando, recibió la orden de ofrecerme una disculpa pública para reconocer plenamente que todo lo que se denunció es verdad y que fue el Estado mexicano el que operó toda mi tortura, el intento de desaparecerme y todas las violencias que viví yo y las víctimas. E hicieron un acto formal con el ministro de Interior. España es el tercer país consumidor del mundo en pornografía infantil. España tiene ahorita uno de los problemas más graves, está entre los 10 países que tienen mayor riesgo porque los niños y niñas españoles de entre 11 y 13 años son los mayores consumidores de pornografía. Y todo esto es porque la industria, los gobiernos, todos, pero vamos a centrarnos en España para hablar de algo muy concreto, han sido profundamente hipócritas con respecto a la prostitución. Por un lado, quieren abatir la trata de personas y la explotación sexual comercial, y por otro lado, tienen terror todos los políticos de meterse en la batalla contra la industria del sexo comercial, porque está lleno de mafias. Aquí en España hay mafias rusas, de mafias gallegas, de mafias de todo tipo, albanesas y americanas, que son las que principalmente producen la pornografía infantil, y rusas también, por supuesto. Ana, que siempre ha trabajado junto con la Rusia en la producción de pornografía y en la explotación sexual de mujeres y niñas. Y entonces, bueno, en esta hipocresía gubernamental de todos los gobiernos y de todos los partidos, termina dejando a medias todas estas leyes de trata de personas y también la persecución de todos los delitos vinculados a la industria del sexo comercial. Y entonces la gente se queda en la discusión tonta, porque es una discusión muy tonta, si van a cerrar 3 puticlubs o si van a hacer, en lugar de darse cuenta de que los millones y millones de euros que se mueven cada año en los bancos normales, que es dinero negro de todas estas redes internacionales, por un lado. Y por otro lado, en este momento la Unión Europea está teniendo una discusión muy importante donde está la Comisión de la Unión Europea, perdón, en Bruselas, sí, en Bruselas, justamente sobre este tema, sobre cómo acotar el tema de cómo circula en el ciberespacio todo este material. Quienes yo he entrevistado aquí en España, entre 11 y 14 años, lo que te dicen es, si yo voy a ver porno, con eso se están educando sexualmente, porque claro, España no quiere dar educación sexual, ¿no? Pero por otro lado, pues como los gobiernos no quieren, entonces pues se las están dando la industria del sexo comercial directamente. Y lo que los niños dicen es que ¿para qué quieren ver viejitos como yo, por ejemplo? Yo soy una viejita, pero los niños obviamente, y tú seguramente también, o sea, no es que me acompañes, pero sí. Y cualquier persona mayor de 35 años ya es anciana para ellos. ¿Para qué quiero ver viejos en el sexo? Ellos quieren aprender cómo se hace con la gente joven. Entonces han ido bajando poco a poco las edades de las personas victimadas para hacer pornografía, y en estas edades han bajado las y los adolescentes. Entonces en este momento más del 42% de la pornografía que circula en el mundo entero es pornografía hecha con personas menores de edad. Y no todas de estas redes como las que yo documento, pero de estas chicas a las que convencen por TikTok y tal y cual, y les dan dinero, un proceso muy, muy intenso de terapia con terapeutas expertas. Mi madre era psicóloga y era feminista, y ella siempre como que me acercó mucho a sus amigas y amigos. Yo iba con una psicóloga y con un psiquiatra que estaba especializado en los niveles de estrés postraumático que yo tenía en ese momento, porque además yo tenía el estrés postraumático de periodista haciendo este trabajo, y el estrés postraumático de defensora de las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia extrema. Creo que es necesaria, y esto al fin y al cabo pues es el post de una obra de teatro, ¿no? Entonces si os parece, terminamos con la última pregunta. Bueno, en primer lugar felicitar a ambas, a Lidia y a Marina. A Lidia por ser una superviviente y llevar también tu lucha aquí y hacernos partícipe de ella y darnos conciencia, y a Marina por el trabajo que ha hecho, que me parece que ha sido brutal. Y precisamente esta pregunta va para ti, porque hemos tenido la suerte de trabajar con José también, somos alumnos de José, y sabemos lo guay que es trabajar con él, y nos preguntamos
¿cuánto has tardado en preparar este personaje? Y bueno, ¿cómo ha sido básicamente el proceso? Creo que también al tener a Lidia cerca ha sido un gran apoyo, pero nos inquieta de cara también a la profesión nuestra del futuro, cómo te preparas un personaje tan visceral y con el que tienes que dar tanto y comunicar tanto. A ver, cada proceso es diferente y el teatro es, yo creo que es como más femenino porque se va gestando, ¿sabes? Como esta cosa de la gestación, porque para empezar tienes un proceso de ensayos y es como que lo repites, o sea, no lo repites porque la repetición en sí no existe, pero tienes oportunidad de hacerlo varias veces. Entonces eso también, pues hay que aceptar que cada día va a ser, que hay un dibujo, pero que cada día va a ser un poco así. Leer los libros de Lidia, me vi todo YouTube de ella, o sea, todas estas conferencias, todo. Y luego lo que hice fue intentar entender qué energía se requería para el personaje, porque no soy yo, es ese personaje, y ver qué quería José. Entonces lo que empezamos trabajando fue qué tono había que dar, ¿sabes? Porque está mezclando, porque mezclas el audiovisual, entonces José siempre, pues la dirección es muy buena, José dirigiendo actores. Entonces todo lo iba enfocando hacia una dirección más, es que no quiero decir cinematográfica, porque tampoco creo en eso, pero que fuera todo más interno, que fuera todo el proceso interno, que lo vieras fuera, pero que no lo contases, ¿sabes? Sino que te pasara, más que lo contases. Y entonces fue un proceso de ir integrando esas notas y esa dirección de José junto con lo que a mí me iba inspirando Lidia. Yo siempre decía que era como mi musa, pero es verdad, cuando ella venía como que yo, ¿sabes? La miraba, la observaba, intentaba como empaparme de su energía, de ese poder que tiene ella, ¿no? Esa inteligencia, todo. Y luego con imaginación. La imaginación para mí es súper importante. Ver, cuando hablo de los policías, tener claro, ¿sabes? Intentar ser concreto. También creo que el texto tiene algo que va muy o sea, que habla de lo humano también, ¿sabes? Dentro de todo habla de que se niega a firmar, que se niega del contrato, que se niega de cosas, ¿sabes? Habla de Jorge, de Miriam, o sea, son cosas que al final todos, aunque no hayamos vivido algo así tan eso, puedes vincularte de alguna forma. Solo quiero, además de todo, agradecer muchísimo de todo corazón a Cris, nuestra camarógrafa maravillosísima, que es parte de todo este proyecto. Que hace un trabajo increíble, por ahí, y con esta escondida, no me gusta salir, pero a ver, Cris, ¿cómo estás? Cris, llamando a Cris. Ya se fue. Bueno, y a Juanfran, nuestro productor, que siempre nos lleva y nos trae a todas partes. Muchísimas gracias. Bueno, yo siento que hemos tenido un regalo hoy. Ha sido un regalo la función y un regalo teneros aquí. Muchísimas gracias por vuestra generosidad. Yo sé, Marina, que has tenido que recomponerte en el camino porque salir de ese personaje no debe ser nada fácil. También agradecer al público que nos ha acompañado y bueno, quedamos emplazadas a próximas conferencias y próximas, porque está claro que Lidia es una persona súper interesante y que tiene mucho que enseñar. Así es que muchísimas gracias.